Sí, el Valle de Benasque es uno de los valles más ricos desde el punto de vista de la naturaleza de todo el Pirineo aragonés, precisamente porque tiene muchas altitudes, no porque tenga solo el Aneto, sino porque las tiene muy compartimentadas, y si tú haces un cálculo de la superficie que tiene el Valle de Benasque por encima de 2000 metros, pues sale extraordinaria cantidad, un porcentaje muy alto y uno de los más altos de todos los valles surpirenaicos. Entonces, que eso quiere decir que no solamente es el valle del fondo, sino que es todo lo demás, las laderas, el plano de los Ibones, las crestas, hasta arriba del todo y hasta las cumbres, pasando por los glaciares. Entonces eso te da una imagen riquísima. Pero todo eso está muy articulado, es decir, que es un valle que no es caótico en absoluto, sino que está muy bien tramado. ¿Y por qué ocurre eso desde la línea de divisoria de la frontera? Pues muy sencillo, porque es que por una parte sigue las directrices pirenaicas, pero por otro lado está drenado por un eje que es transversal, que no es exactamente norte-sur, es más bien nordeste-suroeste, pero que hace de línea conductora, de canal fundamental de todo ese conjunto de otros valles que están siguiendo las directrices pirenaicas. Están alineados, sucesivamente yendo, convergiendo hacia el valle principal. Además, esas directrices tienen todos los roquedos, porque en la Sierra de Chía tienes el roquedo que correspondería a Monte Perdido, que correspondería a la Peña Telera, o la Tendeñera, es decir, las calizas muy altas del Pirineo recientes. Después tienes incluso elementos de esas rocas rojas que aparecen en el fondo, y hacia el puerto del Col de Fadas aparecen, que son todavía del Mesozoico, un poco paralelas a lo que aquí, por ejemplo, en el Valle de Tena está en el Anayet. Es lo mismo esas rocas rojas del Anayet, o que aparecen en el Valle de Hecho, en el Valle de Ansó. Por lo tanto, tiene ese conjunto que podríamos llamar moderno, que es lo que está cerrando el congosto del Ventamillo, porque las calizas dan, lógicamente, gargantas, como en todas partes, como en los picos de Europa, como en el cañón de Añisclo, o en tantos otros lugares, o en el congosto de Obarra, que es, por cierto, muy bonito. Pero después empiezan a envejecer las rocas, ¿no? Y en ese envejecimiento aparecen las rocas del primario, que son las que corresponderían al eje de la cordillera prácticamente en casi todos los lugares, pero serían las que corresponderían a la Gran Facha, al Balaitus, a los picos que están colocados ya en los 3000, pero que están formando el corazón de la cordillera. Y en principio, en el Valle de Benasque, orientadas de noroeste a sureste, es decir, que el valle principal las corta perpendicularmente, el valle viene así y todas estas otras hiladas de rocas vienen en esta otra dirección, pues lógicamente se van encontrando progresivamente cuando tú vas ascendiendo por el valle. Y entonces te vas encontrando que hay pizarras y calizas, pizarras y calizas, calizas y pizarras. Entonces ese desencadenamiento podría llegar hasta la cumbre del Possets. Pero en esta otra zona, como ahora voy a decir, hay otra historia, todavía que lo enriquece más. Cada franja de pizarras es fácilmente excavable, como lo podría hacer un hombre, y cada franja de calizas es difícilmente excavable, como sabría un hombre con un pico. Entonces, el glaciar que recorrió esto hace más de 15.000 años, el glaciar del Pleistoceno que llegó hasta Visaurri y hasta el congosto del Ventamillo, porque allí se digitaba un poco, ese glaciar se abrió paso en el canal principal y en los otros adyacentes de Eriste, de Estós, de Vallivierna, etc., se abrió paso horadando, excavando en las rocas deleznables, en las rocas fáciles, en las pizarras, y creó cubetas. Y en cambio no pudo con las rocas duras y las cabalgó por encima, lamiéndolas, podríamos decir, estriándolas. Entonces, cada vez que vas avanzando valle arriba hasta el Hospital de Benasque, te vas encontrando con un murete de calizas, una vaguada de pizarras, así sucesivamente hasta arriba del todo. Es decir, se va escalonando el valle. Las vaguadas, muchas veces, como cuando se fundieron los glaciares, los grandes glaciares de hace 15.000 años, pues todos los aluviones de las aguas de fusión iban hacia abajo, donde morían, ¿no? En las vaguadas, en las zonas de cubeta. Y entonces, por ejemplo, en Benasque pueblo, hay una profundidad enorme de sedimentos acumulados en lo que fue aquella cubeta. Las cubetas son enormes, pero además
quedan en las huellas de los glaciares, que no son solamente erosivas, sino sedimentarias, morrenas. Las morrenas son depósitos que las lenguas estas que tiene, la lengua de Benasque tuvo 36 kilómetros de origen a final, que van bajando por el valle, van dejando a sus lados y al frente. Y a los lados hay una continuidad de morrenas fabulosas, sobre todo en la vertiente suroriental de todo el valle de Benasque. Prácticamente desde Ferler hasta la zona ya más baja de Liri, concretamente hasta por allí aproximadamente, hay una hilada de morrenas increíble, hay 3 niveles, pero es una hilada inmensa, que indica que las profundidades del hielo pudieron ser de 400 y más metros en esa zona. Hay que imaginarse lo que son 400 metros, es medio kilómetro prácticamente de espesor de la masa de hielo, más toda la anchura, es decir, la anchura desde las laderas de Eriste hasta estas otras laderas, ¿no? Y por lo tanto era un glaciar de tamaño descomunal, como pueden ser ahora los glaciares, yo diría, muchos del Karakorum o de sitios, por poner un ejemplo, ¿no? Eso ha dejado la huella y eso ha matizado todo el conjunto. De tal forma que hacia arriba, subiendo esa escalinata que labró ese gran glaciar, pues vamos encontrando otros tipos de roquedos. Pero el más fundamental que aparece en la parte alta, que ya se aventura desde las zonas altas de Eriste, pero no por el Posés, sino por Eriste, por el Perdiguero, por el pico de Ferler, aunque estas son unas rocas un poco diferentes, y sobre todo en el gran macizo de la Neto Maladeta, son los granitos. Aparecen unos granitos que son rocas también muy antiguas, son rocas que se inyectaron en las demás, en el conjunto de pizarras y calizas, y esos granitos forman grandes cúpulas, pero sobre todo la cúpula fundamental, que incluso desborda el valle de Benasque y sigue en esta otra dirección, es la de la Neto Maladeta. Entonces esa masa de granito forma un domo, un inmenso domo, que es el domo de la Neto Maladeta, que está colocado entre las calizas y las pizarras, por un lado, de este sector meridional del valle, y por otro lado con las pizarras y sobre todo salvaguardia, y que van hacia los lagos de Boom, etcétera, es decir, hacia Francia. Por lo tanto, está enclavado en ese sector, y los llanos del Hospital se encuentran todavía en el granito, y están a los lados con esas grandes lomas, esos umbrales longitudinales característicos del granito de la alta montaña, del paisaje alpino, que revela como un paisaje en el cual se hubiera ido el hielo ayer mismo, es decir, está tan puro, está tan bien conservado, tan extraordinario, que indica lo que es un lecho glaciar de una manera extraordinariamente expresiva. Y no solamente es eso, sino que en ese granito, porque en el Posés también, pero menos, en ese granito están las mejores muestras glaciares de todo el Pirineo, actuales, es decir, que todavía el residuo de los glaciares subsiste, y se puede ver, se puede observar con nuestros propios ojos, colocados en la zona, sobre el plan, sobre el faro de Guayuts, ya se ven, y desde prácticamente poco más allá de los llanos que quedan en esta zona, se observan los glaciares de la Maladeta y de la Neto, que son unos glaciares preciosos, porque son como joyas de un collar que rodearía la arista principal, también noroeste-sureste, nuevamente, como todo ello de la Neto Maladeta.